licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor de la misma. Señoras y señores, va a tomar la palabra, lo vamos a invitar al escenario al economista Matías Tomolini como primer disertante de este rubro panel de economía. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy preparé, estaba repasando recién antes de venir algunas cuestiones que tenían que ver con cómo encarar la charla de hoy, este encuentro de hoy. Yo les propongo separarlo en dos, hablar primero de macro, de un poco cómo llegamos hasta acá y cómo fue el proceso de la Argentina y un poco dónde estamos parados. Obviamente es un momento en donde hablar de economía es muy complicado porque la situación que transita la Argentina es una situación extremadamente delicada y que nos tiene a todos con un ojo puesto en lo que pasa con las variables económicas, que por supuesto además tienen una particularidad que se da en un contexto en donde la política también está muy convulsionada porque estamos transitando el tiempo que va desde la elección, la primaria, a la elección general, y esto además terminó poniéndole un condimento que sumó volatilidad a la situación de la economía argentina. Ahora, en términos del largo plazo, quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo estamos y cómo estábamos. El Producto Bruto Per Cápita en la última década se cayó 6,4%. Es decir, Argentina es uno de los pocos países del mundo que está peor que hace 10 años. Cuando en el mundo había condiciones, luego de la salida de la crisis del 2009, 2008, 2009, para que haya un crecimiento de carácter sostenido, Argentina no solamente no creció, sino que además contrajo su Producto Bruto Per Cápita. Y en la gestión actual, no solamente no creció y lo contrajo, sino que encima lo contrajo todavía más que en el promedio de la última década. Macri lleva un acumulado de menos 8% en el Producto Bruto Per Cápita, lo cual da cuenta de una gestión en términos macroeconómicas muy pobre, si uno quiere analizar los resultados desde este punto de vista. Ahora, si uno quiere tratar de tomar un poco más larga, una mirada más amplia en términos de qué le pasó a nuestra economía, miren ustedes cómo, desde el año 1950 hasta hoy, lo que podemos encontrar es una macro que muestra un Producto Bruto que se despegó completamente del resto de la región, no digo del mundo, es decir, nuestros vecinos. Si uno mira el crecimiento del producto de nuestros vecinos y el nuestro, Argentina, bueno, claramente es un campeonato que perdió, salimos últimos lejos. Es decir, no hay un problema de un gobierno, somos todos nosotros. Algo no estamos haciendo bien, que hace más de 60 años que la Argentina cíclicamente desaprovecha oportunidades de crecimiento. Y la mejor manera de mirarlo es ver qué le pasó a nuestros vecinos, como ellos sí crecieron con economías completamente distintas. Uruguay es distinto que Chile, Chile es distinto que Brasil, Brasil es distinto que Bolivia, Bolivia es diferente que Paraguay. La estructura de capital que tienen esas economías es muy distinta y sin embargo el crecimiento promedio ha sido muy inferior el nuestro respecto del resto. Miremos nosotros desde 1974, año en el que yo nací, hace mucho tiempo, porque hay gente joven acá, el crecimiento promedio del producto es, bueno, la mitad que el peor, es la mitad de lo que fue el peor. El Producto Bruto, en este sentido, bueno, claramente creció 0,5 contra el que mejor desempeño tuvo, que fue Chile, 2,7. En la región no se encuentran economías que hayan tenido, salvo Haití, una performance peor que la que estamos viendo en este sentido. Y el cuadro que está ahí es, a esta tasa tardaríamos 140 años en duplicar el producto, mientras que Chile solo 26. Problemas. ¿Qué es lo que impidió esto? Productividad estancada, un sector público creciente y poco eficiente, restricción externa y una volatilidad cíclica. Hagámosle doble clic al tema de la productividad, que me parece que es importantísimo entender qué es la productividad. Y en este sentido,
quizás esta es la gran discusión que está pendiente en la Argentina. ¿Cómo hacemos para ser un país más productivo? ¿En qué se expresa un país productivo? Vamos a intentar explicar el concepto de productividad. Acá calculo que hay un montón de colegas, pero veo chicos que tienen el uso en la escuela secundaria. ¿Quinto año? ¿Sexto? ¿Ya se fueron a Bariloche? ¿No? ¿Se van a Bariloche? Perfecto. A ver, ¿cómo explicar la productividad con Bariloche? No, dejémoslo. Vamos a explicarlo, a ver, con el fútbol. Pensemos en el fútbol. El Barcelona y el Betis. Dos equipos de fútbol. ¿Por qué el Barcelona paga mejores sueldos que el Betis? Los dos tienen 11 jugadores, los dos patean una bola esférica e intentan meterla dentro de un rectángulo con una red que se llama arco. Tienen que hacer goles los dos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los jugadores del Barcelona son más productivos que los del Betis. Y entonces permiten, dada el tiempo que están en cancha, generar mayores ingresos, hacen más goles. Entonces, lo que tienen es, el Barcelona invierte en los jugadores, compra y también produce jugadores. Y el resultado es que tiene un activo que en la misma cancha produce mucho más que el Betis. Y le permite pagar mayores salarios. ¿Por qué en España hay sueldos más bajos que en Alemania? Ambos pagan en euros. Vos ponés una fábrica de, qué sé yo, arandelas en España y en Alemania, y el alemán paga más sueldo que el español. ¿Por qué? Porque dada la misma máquina y la misma cantidad de horas, es muy probable que el alemán produzca más arandelas que el español. Puesto en fácil, por supuesto, podrían producir las mismas, o de más calidad, o con mejor diseño. Pero lo que está claro es que el gran déficit de la Argentina es que es un país que no ha podido modificar su función de producción y convertirse en un país con una mayor productividad. La productividad mejora de la mano de un conjunto de factores. La tecnología es una de ellas. ¿El Estado te ayuda a ser más productivo? Claro que sí. Porque si vos, cuando vas a fabricar algo, prendés la perilla de la energía y no arranca, difícil. Si estás esperando que llegue el personal y no llega porque se inundaron las rutas, difícil. Si tenés que resolver un pleito en la justicia y esa justicia demora un montón, difícil. Si querés conectar con la universidad para desarrollar un proceso de innovación que se nutre de lo que produce en la universidad, y esto es imposible, difícil. Todos esos factores y muchísimos más influyen justamente en la productividad, que en la Argentina está estancada respecto del resto hace mucho tiempo. Y que es lo que nos aleja de manera estratégica respecto al resto de los países de la región. De hecho, y déjenme hacer una nota de pie de página, yo digo, Argentina tiene 3 problemas por delante: los urgentes, los importantes y los estratégicos. Urgente hoy nuestro país tiene que preocuparse por lo que ya es una crisis de carácter social. Un país que tiene una pobreza que va camino a 37 puntos, en donde los sueldos van muy por debajo de los precios, cae el consumo de alimentos. Entonces vos tenés que resolver el problema del hambre. Ahora, ese problema urgente se atiende con un conjunto de herramientas. Después vienen los problemas importantes. Una reforma institucional que te permita prepararte para construir el puente entre el presente y el futuro. ¿Y en el futuro qué hay? Lo estratégico, hacia dónde queremos ir, qué modelo de país soñamos, pensamos y qué características tenemos que tener en función del modelo de desarrollo para la Argentina, que no se saca nunca de un manual de economía, sino que tiene que intentar sintetizar lo que nosotros queremos como sociedad y lo que podemos hacer como sociedad. Bueno, la productividad es clave en ese sentido. Y esto es un sector público creciente y poco eficiente. No tiene que ver con que el sector público sea grande o chico, sino con cuán productivo es el sector público. Si vos tenés una justicia que funciona perfecto, o una salud pública que funciona genial, ¿te ayuda a ser más productivo? O, bueno, puede ser. ¿Por qué? Y porque si vos pagas muchos impuestos, pero cuando vas al hospital te atienden perfecto, no necesitas pagar la prepaga. Entonces, si no tenés que pagar la prepaga, en tu ecuación económica no tenés que el dueño de la empresa, al comerciante, al empleado, dispone de plata que hoy pagan impuestos y después tiene que ir a pagar la prepaga. Cuando no tiene que usar la prepaga, esa plata le queda lista para consumir, para invertir. Pero Argentina se transformó en un país en donde hay que pagar todo 2 veces.
Pagás impuestos para tener salud, educación, seguridad, y después lo volvés a pagar en el sector privado. Eso claramente influye en la productividad de la Argentina. Y obviamente nos hace un país caro y poco competitivo. Bien, yo sé que tengo 45 minutos, así que vos me haces así como me hacen en Intratable cuando tengo que cerrar en medio de la pelea con Brancatelli. Bien, que ya no me pelea tanto. Y acá lo que vemos justamente es la variación de la productividad total de los factores. Yo no sé si hay gente particularmente interesada en la economía, así que les dejo la presentación para que ustedes después la compartan. Y esto es lo que muestra, justamente, si nosotros, calculo que el láser no se va a ver claro, ¿no? Miren, acá lo que se ve, la barrita celeste es la variación de la productividad contra el año anterior. Y lo que ven es que en el gobierno de Macri cayó sistemáticamente la productividad. Y de hecho, si ustedes miran, la base es... no se ve nada. Bueno, creo que en 1989 o 1980, en 40 años, la productividad se movió 20%. A ver, el mundo es muchísimo más productivo que hace 30, 40 años. ¿Por qué? Porque la incorporación de tecnología permite que tu tiempo rinda más y que seas más productivo. Bueno, un mundo más productivo en donde la Argentina compite con sectores como el campo, que es mucho más productivo, pero otros sectores que no se adaptaron, que no son mucho más productivos. Y entonces ahí radica, insisto, el desafío de largo plazo de nuestro país, y lo convalidan los números. Y después vemos, claro, pues sí, el tamaño del Estado respecto de la economía es importante, y si el Estado no es eficiente, es muy importante. Porque la plata que vos pagás en impuestos, dejas de usarla para tus gastos personales. Y no está mal que vos pagues mucho, si vos tenés impuestos altos y tenés Noruega, excelente, porque tenés servicios públicos de alta calidad y entonces te resuelve el Estado lo que no tenés que ir a buscar en el sector privado. ¿Verdad? Como les decía yo antes, si tenés que pagar todo 2 veces, es complicado. Y lo que se ve acá, justamente, es que el peso del Estado respecto al total de la economía es asfixiante, dado los servicios que el Estado nos devuelve, porque hay un discurso que dice que 6 millones de personas le pagan el cheque a 20 millones, eso para mí es una estupidez, pero sí me parece importante entender que el tamaño del Estado tiene que guardar una relación concreta respecto de los servicios que nos devuelve el Estado. Y este gráfico nos permite pensar que si el tamaño del Estado o el peso del Estado respecto al total de la economía casi se duplicó desde 2004 hasta 2018, cabe preguntarnos, ¿recibimos el doble de justicia? ¿El doble de educación? ¿El doble de salud? Estamos pagando una factura que nos cuesta el doble, pero no nos están dando el doble. Esto supone resolver otra cosa que está en el fondo de la discusión. Miren, desde la Revolución Francesa en adelante se planteó una contradicción que está presente en las sociedades democráticas y republicanas, entre igualdad y libertad. Cada vez que vos pagás impuestos, cedés grados de libertad, porque dejás de decidir sobre tu propio dinero. A cambio de tener más igualdad, porque el Estado toma esos impuestos y pone un punto de partida relativamente parejo. Es mentira que el que más, si te esforzás un montón, salís de pobre. Lo cierto es que la competencia nunca es pareja. Yo que creo en el rol del Estado, creo que la competencia sería pareja si todos saliéramos del mismo lugar. Ahora, si lo que más te preocupa cuando arrancás el día es comer, es muy difícil que te conviertas en un entrepreneur, porque tenés otro tipo de preocupaciones, como llenar la panza. Entonces, que el Estado esté ahí me parece fundamental, porque es el que garantiza que haya un mínimo común denominador. Ahora, lo que se rompió, para mí en los últimos 8 años, y no lo logramos recomponer, es esta tensión inherente a la libertad y a la igualdad. Porque te cobran más impuestos, te quitan libertad, pero no te dieron más igualdad. No te dieron más Estado, te dieron un Estado más caro, que no es lo mismo. Y eso es lo que me parece que la Argentina también tiene que discutir de acá hacia adelante. ¿Cómo hacemos para tener un Estado que
dado el tamaño que sea, que decidamos 100% de gasto público, ok, pero que sea parejo con lo que nos cuesta, que no sintamos que estamos siendo estafados en esto que pagamos de impuestos y lo que recibimos. ¿Se entiende esta contradicción? Bueno, las sociedades en el mundo discuten estas cosas. Lo que pasa es que en el mundo lo que está mejor resuelto es esta relación entre lo que el Estado cuesta y lo que el Estado devuelve. Entonces, se discute libertad e igualdad en función de cuán grande crees que sea el Estado, pero nadie duda de que el Estado te da por lo que te está cobrando. Y esto es lo que tenemos que, insisto, revisar en la Argentina. Otro de los factores que tienen que ver con la competitividad, y ya empezamos a ir de a poquito metiéndonos en el día a día, es el tipo de cambio. Lo que tenemos acá, para aquellos que no conocen lo que significa el índice de tipo de cambio real multilateral, es no solamente la competitividad del peso contra el dólar, sino que en realidad, si la queremos medir de manera un poco más precisa, tendríamos que incorporar cuántos pesos por dólar, cuántos pesos por real, cuántos pesos por euro, cuántos pesos por yuan o por peso chileno, que son aquellos países con los que más comerciamos. Si nosotros construimos un índice y ponderamos ese índice por el volumen de comercio que tenemos con esos países, lo que vamos a tener es un índice de tipo de cambio que es multilateral. Si le descontamos la inflación, lo convertimos en un índice de tipo de cambio real multilateral. Esto indica la verdadera competitividad de nuestra moneda. En general, se parece bastante a lo que es el índice de tipo de cambio normal contra el dólar, ¿sí? Pero puede pasar que el dólar suba mucho acá y no suba en Chile, o no suba en Brasil, o no suba en Europa, y entonces se modifican las condiciones. O que suba mucho en Brasil y acá no. Por eso el índice de tipo de cambio da cuenta con bastante precisión de cuál es justamente la competitividad de nuestra moneda. Y verán ustedes que en realidad el pico del aumento de la competitividad de la moneda lo tuvimos en septiembre del año pasado. ¿Por qué no ahora que subió 20 mangos el billete? Porque en septiembre del año pasado había subido 20 pesos, pero la inflación no se había comido toda esa suba. Vean ustedes cómo baja la competitividad de la moneda, pega el salto por supuesto ahora. Esta baja es un billete que se empezó a retrasar. La inflación le fue comiendo competitividad al billete. Pero está claro que hoy nuestra moneda es una moneda muy competitiva contra el promedio. Te tenés que ir hasta el 2010 para encontrar una moneda así de competitiva. Ahora, claro, Argentina, justamente en la caída de la competitividad de la moneda, este dólar que se hizo más barato, lo que termina generando es que salen más dólares de lo que entran. Es lo que estamos viendo acá como el balance de cuenta corriente. Vamos a ponerlo así, dólares que salen y dólares que entran, para ponerlo en fácil. Si Argentina no genera la cantidad de dólares necesarios para equilibrar esta cuenta, la cuenta no te da. Y terminas teniendo lo que se llama la restricción externa. Un país que no genera los dólares suficientes no es sostenible en el tiempo. ¿Y cómo lo corrigieron los distintos gobiernos? Cristina agarró las reservas y corrigió. ¿Qué hizo Macri? Pasó la gorra, la pidió prestada. Agarres las reservas o la pidas prestada, la pregunta es ¿qué haces con eso? Si este déficit de cuenta corriente supone la mejora en las condiciones de productividad de una economía, ok, estás teniendo un déficit que se transforma en, estás comprando jugadores en las inferiores que van a ser muy buenos. En 2 años vamos con todo. Ahora, si te compras unos matungos terribles que no meten ningún gol, si te la estás gastando viajando barato al exterior, es complicado. Y eso es lo que a la Argentina le pasó, que tiene una enorme restricción externa y termina teniendo que tener lo que se llama una restricción cuantitativa, que es lo que tenemos hoy en la Argentina, que se llama cepo. Ahora algunos medios le dicen control de cambios, cepito, cepón. Lo pueden llamar Ernesto si quieren, pero es un cepo, es una restricción cuantitativa. Y obviamente esto es justamente porque
dejamos de querer quedarnos con los pesos y vamos en ese vuelo a la calidad hacia los dólares. Y lo que terminamos teniendo acá es, bueno, el aumento de la deuda externa que se ve en el segundo gráfico como resultado de, bueno, claramente la estrategia del gobierno para poder cubrir el déficit de cuenta corriente. Preguntas hasta acá. Cuestionamientos morales. ¿Cómo va a salir River en la Copa Libertadores? Vamos a volver a ganar. ¿Hinchas de Boca que nos tengan miedo? No hay. ¿Hinchas de Boca? ¿De River? ¿De Boca? Sufriste el año pasado. Sobre todo porque los hinchas de River, como no había restricción externa, pudimos ir a ver la final a Madrid. ¿No te acordás de eso? Sí, yo me acuerdo bien. En el 2011, no recuerdo, otro gobierno, había cepo también. Bien, sigo un poco desde acá porque mi gripe me complica. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿A dónde estamos parados? Miren, dos variables. Esto lo mira mucho el gobierno. Índice de índice de confianza del consumidor e índice de confianza del gobierno. Lo de arriba es la confianza de gobierno y lo de abajo es la confianza del consumidor. Se desplomó. O sea, verán ustedes que el primer salto que pega en 2015 es justamente cuando ganó Macri, la luna de miel. Aumenta la confianza del gobierno, pero ven que lo de abajo no se mueve, la confianza del consumidor. ¿Por qué? Porque el dólar pasó de 9.80 a 14. Esa devaluación lastimó el poder de compra en dólares de los salarios en Argentina. ¿Qué decía Pratgay en ese momento? ¿Se acuerdan? Tranquilos. El dólar blue está incorporado en la estructura de precios. No se va a ir a precios. 40 puntos de inflación tuvimos en 2016. Justamente porque no estaba en la estructura de costos de la Argentina el dólar blue, como le decían. Lo cierto es que el índice de confianza del consumidor, la percepción que tenemos en general respecto a la situación económica, nunca terminó de despegar. Tuvo mejoras, como verán ustedes, en el 2017 antes de las elecciones y ahora se destrozó. Se destrozó de la mano de la devaluación. Pero el otro gran tema es qué pasó con la confianza del gobierno. Y la confianza del gobierno también se destrozó. Esto está mostrando índices de confianza del consumidor que tenés que irte hasta el 2014 y antes, hasta el comienzo de la serie, para encontrar la percepción que tienen los consumidores respecto de la economía argentina. Pero, ¿cómo se nota esto en la economía de todos los días? Mira, si la confianza del consumidor está destrozada, lo que aparece son dudas respecto, por ejemplo, de la compra de bienes durables. Es decir, cuando vos tenés miedo respecto de lo que va a pasar como consumidor, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Pasás por la puerta de Frávega, cuando no tenés mucho miedo, mirás la computadora y decís, esta no, me compro la más barata, porque en cuotas probablemente podamos encontrar que mi sueldo aumenta más o menos como la cuota, la voy a poder pagar. Cuando lo que tenés miedo es sobre el futuro de la economía y tu propio empleo, cancelás la decisión de consumo de mediano plazo. Entonces, se desploman los bienes semidurables, heladeras, se desploman bicicletas, se desploman computadoras, y eso tiene que ver con la manera en la que nosotros percibimos la situación de la economía en la que estamos. Y esa percepción, obviamente, deteriora decisiones de consumo presente que le terminan pegando también a las decisiones de inversión. Por cierto, y hacemos nota de pie de página, la inversión en la Argentina nunca despegó. Nunca despegó. Y hay una pregunta, primero la inversión y después el consumo, primero el consumo, después la inversión. Bueno, lo que está claro es que ni con el modelo previo, 2011-2015, ni con este, pudimos levantar la inversión, que es la gran generadora de empleo. O sea, ni subsidiando el consumo, ni generando, entre comillas, condiciones para que lleguen las inversiones. Pues yo cuando vino este presidente me compré un paraguas porque dije, me van a lastimar los dólares que van a llover con la lluvia de inversiones. Te puede caer un ladrillo de dólares que te lastime. Nada de eso pasó. Porque claramente las inversiones llegan cuando la expectativa en términos de la tasa de retorno de la inversión es elevada. Y Argentina nunca generó esas condiciones. Y entonces, claro, no llegaron las inversiones, el consumo nunca despegó
y la percepción de la economía es hoy mucho peor de lo que era el comienzo de esta gestión. Y la confianza de gobierno obviamente está en un espacio que es un poco el reflejo del poder político del cual carece el presidente. Y en economía eso es muy importante, porque el poder político es quien determina qué tan confiable o no es una medida de gobierno. Cuando vos hacés política económica, el activo más importante que tenés es que te crean. Porque si no, la medida no va a funcionar. Ahora, un gobierno, ¿cuándo es creíble? Cuando tiene reputación. Porque la credibilidad es hija de la reputación. ¿Y la reputación qué es? Es algo parecido a haber cumplido con lo que dije que iba a hacer. Y que se hayan dado los pronósticos que dije que iban a suceder. Y entonces el gobierno empezó diciendo que en el 2016 la inflación iba a ser 25 y fue 40. En el 2017 te dijeron que iba a estar entre 12 y 17 y fue 25. En el 2018 te dijeron que iba a ser 15 y fue 48. Y este año te dijeron que iba a ser, ¿se acuerdan? Parece ciencia ficción. 23 y va a ser 55. Entonces, cualquier determinación de política monetaria por parte del Poder Ejecutivo o del Banco Central o de medidas, vos lo ves al tipo en el anuncio y decís, no le creo nada. ¿Para qué le voy a creer? O sea, niegan la medida hasta que la medida está. ¿Cómo se recompone la confianza? Con poder político. Y si no lo tenés, ¿qué podés hacer? Bueno, yo te voy a decir que seguro no conviene. Ser un caprichoso. Ser un caprichoso. Si sos un caprichoso, entonces es más complicado. Ahora, si convocás al arco político en general o intentás algún camino que permita construir algo que te lleve de acá hasta octubre sin demasiados sobresaltos, tal vez tengas alguna chance de transitar esto sin demasiada volatilidad. Hoy el poder político tiene que intentar acortar la volatilidad. ¿Qué es acortar la volatilidad? Que ustedes dejen de mirar el teléfono al final del día a ver cuánto cerró el dólar. Así de simple. Para saber si la economía es volátil tenés que saber o ver el noticiero. Si en el noticiero donde te ponen la temperatura y la humedad te agregan el valor del dólar, volatilidad. Si te agregan valor del dólar y riesgo país, estamos cagados. ¿Qué pasa? Porque Argentina es un país raro. ¿Todos conocen la palabra riesgo país? Bueno, déjenme que les cuente que eso no pasa en cualquier parte del mundo. Vos podés irte a Wall Street, te vas, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir, está el toro, ahí afuera en Nueva York, en Wall Street, que la gente se saca fotos tocándole algo al toro, que trae suerte, dice. Vos parás un hombre de las finanzas en Wall Street y le decís, excuse me, sir, do you know, así, ¿no? What is the country risk? El tipo te va a mirar diciendo, ¿de qué me estás hablando, chango? Solamente acá te tomas un taxi y el taxista te dice, yo estoy un poco jodido, el riesgo país como cerró, ¿no? Pasa solamente en la Argentina. Yo que dejé la mochila, que siempre va conmigo, la mochila, yo voy en subte a dar clase a la universidad. Entonces, ¿qué me preguntan? Ahora que estoy más en modo, me dediqué a la política, por ahí un poco menos, pero me hacen siempre dos preguntas. La primera es, ¿qué va a pasar con el dólar? Imagínate una reunión familiar, ¿no? En casa. Y la segunda es, ¿cuándo explota esto? Ahora, imagínate que estás en el metro de Londres y te vas a, no sé, a la universidad, a la LSI, a dar clase con la mochila. Y te dicen, ¿cómo ves la libra esterlina? Y con Boris Johnson la veo complicada. ¿Cuándo explota esto? Se bajan todo el subte porque piensan que tiene una bomba en la mochila. Solamente en la Argentina la pregunta ¿cuándo explota esto? Es normal. Y digo, este es un país que se acostumbró al tsunami de noticias pésimas, pésimas. Y tenemos el cuerpo tan lleno de moretones que el día que no nos dan una trompada sentimos que una cachetada es una caricia. Y entonces, claro, me decía recién un colega de ustedes, bueno, luego de varios días de calma, ¿crees que la cosa está mejorando? Y yo digo, pero pará,
que yo piense como, pero ¿y qué validez de calma? El riesgo país en Argentina es de 2.200 puntos. Y el dólar vale 20 mangos más que hace un mes. Y la inflación cuando la conozcamos va a ser 4 o 5%, y el mes que viene lo mismo. La pobreza está yéndose hacia el 38%, el desempleo está aumentando. ¿Y la calma cuál es? ¿Qué sé yo? No, la calma es que el dólar no subió 3 pesos los últimos 2 días. Y que el riesgo país dejó de subir. ¿Y cómo ves el tema Corralito? Claro, la pregunta natural es, che, ¿estará la plata que depositamos en los bancos? Macron subió la nafta 4% y le prendieron fuego a París. ¿No? Acá, digo, y esto, déjenme hacer un comentario político. El rol que ha tenido la política, oficialismo y oposición, ante la performance económica, ha sido mucho más responsable de lo que muchas veces se cree. ¿Saben cuánto subieron las jubilaciones el año pasado? ¿Alguien se acuerda? Permiso. ¿Se acuerdan? Voy a refrescar la memoria. 28%. La inflación fue 48%. La fórmula, luego del recorte jubilatorio, permitía que este año haya una recuperación del poder de compra de la jubilación. ¿Por qué? Porque como la inflación del año pasado se suponía que era mayor que la de este año, se recuperaba este año. Bueno, este año va a ser 55 la inflación. Va a ser mayor que el año pasado. Otra vez los jubilados pierden contra la inflación. AUH pierde contra la inflación. Asignación universal por hijo, por cierto, si quieren lo discutimos, que no es un regalo, es un derecho. Porque a veces aparece gente en la tele que diciendo que eso es un regalo. No es un regalo, es un derecho. Entonces, es importante entender que el deterioro de las condiciones económicas de vida, la del bolsillo, es bestial. Y vos salís a la calle, que no todo normal, te comprás 20% menos que hace un año con tu sueldo que ya era una mierda. Y no pasa nada. Más responsabilidad que eso. ¿Qué creen que pasa en cualquier país del mundo cuando la gente se compra 20% menos o cuando la pobreza salta a 10 puntos? La gestión de eso es una gestión complicada. Miren, a mí los sindicalistas no es que me caen ni bien ni mal. Yo digo, no, porque le hicieron tantos paros a Macri o a Cristina o al mago sin dientes, no me interesa. Pero la verdad es que bastante bien la van llevando. Yo sé que no es simpático lo que estoy diciendo, pero los salarios perdieron por muchísimo. Vivimos mucho, pero mucho peor en términos de poder de compra ahora que hace un año. Y hace un año que hace 2. Entonces, pues es importante entender esto, porque si no, cuando uno se queda preso del día a día, dice, mirá la declaración de fulano de tal, qué incendiario. No, flaco, incendiario es la realidad. Digamos, las declaraciones son en todo caso consecuencias. Y en el juego oficialismo-oposición, vayan a ver, decir, Boris Johnson, que ese es incendiario, no sé si alguno lo conoce, no digo personalmente, si alguno lo conoce personalmente, que nos cuente la experiencia, pero es el primer ministro de Gran Bretaña. Cerró el Parlamento, se le fueron los parlamentarios, se está haciendo el Brexit, se matan oficialismo y oposición. En el mundo, Trump decía que Obama no había nacido en Estados Unidos, o sea, esto es Disney, al lado de, quiero decir, la dinámica de la agenda de debate público en la Argentina no es una dinámica de se matan unos contra otros. Lo que es, ya categoría ni Haití, es el deterioro de las variables económicas. Entonces es importante entenderlo porque la construcción de lo que viene, sea quien gobierne, requiere que en algún momento el que gana incluya al que perdió. Porque si no es imposible. Uno solo no puede. Intentamos sistemáticamente. Difícil. Uy. ¡Tarán! Miren la percepción de la situación personal. Bueno, horrible. Es decir, antes veíamos lo que se llama índice de confianza del consumidor. Cómo veo lo que pasa. Ahora, cómo veo lo que me pasa peor. Son, insisto, 3 datos que miran mucho la política. Índice de confianza del gobierno, confianza del consumidor y cómo te ves vos mismo. Cuando en las encuestas se preguntan, si hay alguien del palo sabrá de lo que estoy hablando, la gente suele
tener una percepción del país distinta de la personal. Entonces, te preguntan, ¿cómo ves el país? Mal, más o menos. ¿Cómo ves tu situación personal? No, mucho peor. Porque el diagnóstico sobre lo que nos pasa a cada uno de nosotros es un diagnóstico mucho más certero. Vos sabés si tuviste que dar de baja el pack fútbol. No en tu caso para no hacerte mala sangre, pues de Boca. Pero si tuviste que dar de baja la prepaga, o si no viste de baja la prepaga, pero por el mismo plan te ofrecen menos cosas. O si dejaste de darte ciertos gustos, eso que te dabas antes, eso lo ves, lo percibís claramente. Entonces, en general, la percepción personal es como mucho más parecida a la realidad que la mirada de cómo está la economía. Pero también es cierto que la mirada de cómo está la economía es el driver que determina nuestras decisiones de consumo. Yo puedo estar mal, pero si la veo bien la cosa, entonces puede ser que me compre la computadora en cuotas para adelante, porque vamos a estar mejor. Sí, se puede. No anduvo. O hasta acá, pero no anduvo. Entonces, no es un dato menor. Y yo les decía lo de sí se puede el chiste, porque en las conferencias que yo daba en el 2015 y en el 2016 hacía dos preguntas, que les voy a hacer ahora. ¿Quién está hoy peor que el año pasado? Que levante la mano, económicamente. Mirá, mucha gente que no está peor, lo felicito. Bien, bajen la mano. ¿Quién cree que el año que viene va a estar peor que este año? ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos lo preguntabas en el 2016, la gente se veía mal, pero esperaba estar mejor. Entonces, si vos te querés poner una pizzería, decís, ¿qué tengo acá? Una oportunidad. Están bajos los precios, en el futuro la cosa va a mejorar, me conviene. Ahora sí. Claro, cuando vos estás mal, porque estás peor que el año pasado, el año que viene creés que vas a estar peor, bueno, entonces tu decisión de consumo queda cancelada, pero tu decisión de inversión también queda cancelada. Y por cierto, si querías invertir y querías canalizar tus ahorros en instrumentos que son los que en el mundo se usan, que no son los plazos fijos, que son los fondos comunes de inversión, bueno, también se encargaron de hacerlos puré hace poco más de una semana con un capricho absolutamente incomprensible por parte del Poder Ejecutivo. Digo, el reperfilamiento de las LECAP, perdón si hay alguien del Poder Ejecutivo acá, fue una estupidez imperdonable que le pegó de lleno. ¿Saben lo que son los fondos comunes de inversión? Bueno, mándenles un saludo porque no existen más. Destrozaron la industria minorista de fondos comunes de inversión, que es el canal por el cual se transita la gestión de los ahorros en el mundo. El plazo fijo es una herramienta malísima comparada con un fondo común de inversión. Bueno, acá tumbaron los fondos comunes de inversión porque te estaban colocados en algo que es más seguro que un plazo fijo, que es algo así como un plazo fijo en el Banco Central. Y no canceló eso el Banco Central. Digo, para después poner un cepo. Si vas a poner un cepo, ¿para qué defaulteaste las LECAP? Digo, una apreciación personal. Porque el que tomó la decisión es un nene caprichoso. Y no quería el cepo. Reperfiló la deuda, la LECAP y la LETE, las LECAP y las LETES, y a los 2 días le dijeron, flaco, te llevan puesto en 96 horas hábiles más. Bueno, pongamos un cepo. Y entonces, ¿para qué hiciste lo que hiciste antes? Bueno, destrozaron uno de los mecanismos de ahorro más peores que había. ¡Ay! Viene el corralito. No viene el corralito. Viene el cuco. No viene el cuco. No podemos saberlo. Pero, sí podemos, yo les construí 2 índices. Esto que es cómo evolucionaron las reservas del Banco Central. Famoso tema de las reservas. Bueno, esto que está acá, ¿ven cómo? Esto que está para abajo no es un manchón, es cómo se cayeron las reservas hace 10 días. Lo que ven ustedes son las reservas netas y las reservas brutas. Las netas son las de libre disponibilidad, la que ponen arriba de la mesa para que no se dispare el billete. ¿Está bien? Y las totales incluyen, por ejemplo, los depósitos. Cuando yo voy y pongo $1000 en el banco, eso se encaja, justamente, no se puede prestar. Una parte se presta, justamente por eso, si el drenaje de depósitos continúa a una alta velocidad, el sistema se hace crema. ¿Por qué? Porque no están todos los dólares.
porque hay un descalce de plazos. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿qué hacen? No son una caja de valor, no son una caja fuerte. Toman el dinero y lo prestan. Entonces siempre hay un descalce de plazos en el sistema. Este es un sistema que después del 2001 quedó bastante sólido. O sea, el encaje, lo que no pueden prestar, es elevado, sobre todo en dólares. En el 2001 fueron 5 personas a pedir los préstamos, algún banco chico no pudo girar, el central no le generó redescuentos para cubrir esa salida, cae un banco y atrás, pánico y puerta 12. Que ese es el riesgo inherente al momento presente, que no es que el Banco Río o el Galicia tengan los fondos para cubrir la salida de depósitos. No los tienen todos, pero pueden aguantar como se aguantó hasta acá. El problema es si se te cae un banco chico, ese banco industrial, se cae. Y atrás de eso, el pánico. Y el pánico es irracional. Pánico es devolverme la mía. Situaciones en los bancos que son complejas. Bueno, y eso termina en un corralito. ¿Hay riesgo de corralito? Bajo. Más alto que hace 6 meses, obvio. ¿Por qué? Porque si bien hay liquidez, no hay descalce de monedas, y no hay razones para correr, lo cierto es que los bancos no poseen el total de la plata depositada. Si lo queremos mirar en términos dinámicos, lo que vemos es... ¿Querían que vuelva al anterior? ¿No? Lo que ven ahí es un índice que armamos, que a veces está bastante bueno, que es, tomando como base 100, de vuelta, un índice, la velocidad y la trayectoria de los depósitos en dólares en el sistema desde que se toman ciertas medidas. La raya amarilla es ahora. La azul es cuando fue el de octubre. Lo que ven ahí es cómo se fueron cayendo los depósitos, base 100, ¿se entiende? Entonces miren ustedes cómo cae con Cristina, sistémico, 20% de los depósitos en dólares cuando aparece el cepo, y se queda ahí. Fíjense, con la devaluación del 2018, los depósitos caen y terminan subiendo con el paso de los días. Esto que ven acá es día por día, día por día. Y claramente, en la devaluación del 2014, también no hubo un gran impacto, de pronto se caen, queda frenado y después recuperan los depósitos, que es la línea gris. La línea azul es cómo evolucionaron los depósitos en dólares del sistema después del cepo de Cristina, y la amarilla es ahora. Estamos llegando, estamos camino a quedarnos en el 80% de la plata que estaba depositada en dólares en el sistema cuando empezamos, ¿sí? Hace 100. ¿Qué preocupa? La velocidad. Fíjense que este tramo muestra los primeros días después del cepo. Como acá se fue más rápido la salida de depósitos. Y ya ayer y anteayer empezó a tener una velocidad, bueno, fuerte, pero parecida a la del 2011. Viene el gobierno diciendo extiendo plazo de horario bancario, y viene el ministro diciendo, ¿querés dólares? Llévate todo, no hay ningún problema. La gente fue, pidió, había. Trajeron billetes de la Reserva Federal, porque estaban allá. Pidieron, había. Che, mi tía Carlota quiso ir, fue, estaban los dólares. Bueno, en algún punto, tener los dólares en casa empieza a ser hasta una cuestión de seguridad. Bueno, pero están los Tombo, ¿te parece? No, están los dólares. Bueno, se construye alguna mínima confianza sistémica. Y eso hace que se desacelere la velocidad a la que siguen saliendo los depósitos. Que no se olviden que no solamente la que tienen guardada ustedes en los bancos, ¿sí? Que probablemente esté más que en los bancos en una lata de dulce de batata atrás de la heladera, digamos, donde guardamos los dólares argentinos. Pero una empresa, cuando retira dólares y los lleva a cajas, no puede llevarse, no sé, Arcor, en cuenta corriente, 20 millones de dólares. ¿Qué va? Pagani y se lo lleva al country, los dólares no pueden. No se puede hacer eso. ¿Qué lo guarda en caja de seguridad? No hay lugar. Entonces, bueno, llegó un momento en que eso se frena, digamos. Pero claramente, si se acelera, bueno, podés tener una
una crisis de confianza que te lleve a algo parecido a un corralito. Obviamente, yo creo que hoy, inclusive la raya amarilla va a cruzar la azul y amarillo, y me parece que se va a asintonizar, digamos, se va a aplanar, si se quiere, la velocidad a la que están saliendo los depósitos y por lo tanto seguramente la cosa será más tranquila. Y este es, por supuesto, el punto que tenemos que intentar ver cómo evoluciona a partir de acá. Variación de reservas, veíamos antes el total, acá tenemos el desagregado, y decimos, bueno, herramientas que cuenta el central para hacer frente a la salida de depósitos, la línea verde. Al mercado cambiario, la línea roja. Ahora, si el préstamo del fondo no viene, tenemos un problema. ¿Vendrá antes de octubre? Yo creo que no. ¿Es razonable? Y la verdad es que si lo vas a terminar poniendo todo para aguantar el precio del billete, me parece que no tiene sentido. Sí creo que tiene sentido si forma parte de un programa económico acordado con el fondo, y eso es un paquete de plata que, además de subir la deuda, te permite tener herramientas que estabilicen el sistema. Ahora, si solamente vas a alimentar un par de días más la corrida, tal vez no tenga demasiado sentido. Y esto que calculamos acá, me parece que es interesante para compartir porque es el lado B de la crisis desde que empezó. Que es qué nos pasa a cada uno de nosotros. Lo que yo llamo la quiebra familiar. Yo desde marzo que vengo insistiendo con que hay dos temas, uno el trabajo y otro las deudas familiares. Cuando la tasa se va tan arriba durante tanto tiempo, el endeudamiento familiar empieza a sufrir no por los créditos nuevos, sino por el costo de los créditos viejos. Es decir, compraste con la tarjeta, no pagaste el mínimo y el saldo te cuesta 200% al año. Entonces, aunque te hayas descalzado un mes o 2 meses y después pagues el total, eso que te quedó pendiente es una bola de nieve que va creciendo. Y erosiona, por supuesto, tu cuenta corriente personal y, por supuesto, termina retroalimentando la caída del consumo. Y lo que ustedes ven acá es justamente cómo te tenés que ir hasta el 2007 para encontrar un aumento de la mora del sector privado, tarjetas más créditos personales, de esa magnitud. Eso es complicado. Eso es, porque esta es la quiebra familiar. Si vos mirás las empresas, que es la línea verde, que también se dispara junto con la roja, y fíjense que esto no es una semana, esto es el último año. Insisto, el aumento fenomenal de la tasa de interés destrozó nuestras finanzas personales, pero también las de las empresas. ¿Y esto qué hace? Rompe la cadena de pagos. ¿Por qué? Y porque la empresa, si le debe al banco, le tiene que pagar 200 puntos de tasa, si le debe al fisco, le tiene que pagar 60, 70, si le debe al proveedor, nada. ¿Por qué? No te puedo pagar. Entonces, ese corte en la cadena de pagos también erosiona todo el proceso de inversiones, porque es muy caro. Vos le vendés una mercadería a alguien y te paga 90 días, el costo financiero que tiene ahí adentro de eso es enorme. Y si cuando vas a los 90 días el cheque no tiene fondos, chao. La rentabilidad completa termina siendo devorada por los costos financieros. Y viene otra cuestión, hablando con profesionales de las ciencias económicas, que es ¿cuál es el rol que tiene que tener el contador o el profesional en tiempos como este? No solamente del lado del que liquida impuestos, sino del lado del que te ayuda a pensar tus costos para poder colocar correctamente tus precios. Bueno, no es menor, porque justamente el costo financiero muchas veces está diluido en la ilusión monetaria. O sea, esta idea de mezclar lo nominal con lo real nos quita a veces la posibilidad de tener clara nuestra estructura de costo, porque creemos que nominalmente, vos, por ejemplo, yo vengo del bar Capital, que está justo enfrente de la plaza. Vos le preguntás seguramente al dueño, ¿cómo está la venta? Te va a decir mal, pero probablemente te diga, si vos le llevas la planilla, te va a decir, ah, mira, facturo lo mismo. Nadie mira el volumen de venta en unidades, sino es un colega. De hecho, si mirás la nominalidad, está tan disparada la nominalidad que perdés noción de la estructura real de tu negocio.
Y eso, cuando te das cuenta, se está una actualización de la lista. Bien, tenemos, ¿pagamos la licencia, negro? Estructura de costos. La nominalidad, o el problema en la nominalidad, podríamos casi tener una conferencia entera sobre el problema de la nominalidad, porque cómo se mete dentro de los contratos, cómo gente que tiene departamentos los alquila y no tiene ningún parámetro para la actualización, o el inquilino no tiene parámetro para adelante, o el empleado no sabe cómo negociar su sueldo, o el sindicalista lo mismo con el empresario. Hay un enorme problema con la nominalidad de la economía argentina, que por supuesto queda distorsionado con estos saltos que tenemos, donde la inflación caminaba a ser de 35 puntos, se empezó el año diciendo, tranquilo, va a ser 23, después dijeron, no, va a ser 30. Pero bueno, el fondo dijo, qué complicado que es la inflación en Argentina, creo que va a ser un poco más alta. Bueno, 23, 30, 35, 55, si no es 60. Año que viene, solamente para cagarles el día a todos. Un santafesino con mala onda, yo. Para mí, 3 dígitos. 3 dígitos. Vamos a menos que venga un mega shock, que no creo, vamos a una inflación de 3 dígitos. Anualizado, septiembre, 6%, ¿cuánto da? 6% al mes en el año. Puede ser, ¿no? Sí, todos. Recuerden todos que es una potencia, no se suma. De modo que eso, esta Brancatelli, genera este tipo de situaciones. Bien, ya vamos Branca, ya estamos terminando. Reperfilamiento de la deuda. Default. O Marta, Ernestina, llámala como quieras. Primero, por supuesto, el de Capiletes, y le CEL y le Link, todo te lo pago más adelante. Ahora, esos son 15 billion, ¿no? Esto es el problema. La deuda de largo plazo de la Argentina. ¿Cómo vamos a renegociar esa deuda? ¿A la uruguaya? ¿A la ucraniana? Uruguay en el 2002 armó un comité de acreedores, convocó a los acreedores, el gobierno no decía nada, ellos escuchaban qué querían los acreedores o qué proponían los acreedores, y la reestructuración de la deuda se dio de una manera que permitió una alta adhesión y que el costo reputacional que pagó Uruguay fue bajo. Imagínate el costo reputacional de un país como este, que está reperfilando la deuda que emitió este gobierno. Insisto, en el conjunto de récords mundiales que tiene la Argentina, este es probablemente el más triste de todos. Este es un gobierno que emitió deuda y no la pagó en el mismo mandato. O sea, digamos, hacer macro, no sé la palabra, es muy difícil hacer una cagada tan grande, hay que ser malísimo. Yo no quiero, como estoy en política por ahí, el sesgo, pero técnicamente, o sea, emitiste deuda, es como que sacaste un crédito para el auto y no pagaste ya los 2 años, dejaste de pagar la cuota. En un país, eso es una aberración, pero es un animal, flaco, ¿por qué? Digo, había formas distintas de hacerlo, no sé, no lo hubieras pedido prestada, pero no pagás ni tu deuda. Digo, y lo peor es que me decís que caminas por acá. Difícil de entender. Pasaron cosas, ¿sí? Sí, pasaron cosas. Bien. Yo básicamente quiero que veamos qué pasó con la deuda, prepaso, porque esta es la otra cuestión. Ah, bueno, las PASO. Fuimos a las PASO con 840 puntos de riesgo país, o sea, no es que antes de las PASO la cosa estaba bien. O sea, la cosa estaba horrible. Después de las PASO se puso, y acá estamos, catártica. Pero antes de las PASO estaba mal. Estas son las paridades. Esto es interesante para que se lo queden, después reflexiones, pueden charlar en una cena familiar de estos temas con su familia, que es muy interesante. Sábado a la noche salís con tu pareja y le decís, escúchame negra, ¿querés hablar de la evolución del Global 2022? Tengo un tema grosso para conversar. Bueno, paridad. Las rayas celestes antes de la PASO, o sea, ¿cuánto sobre el total emitido
valía el bono. La naranja es 2 días después y la gris es ahora, es decir, recontra complicada. La deuda argentina tiene precios de default. ¿Qué quiere decir de default? Que el mercado está viendo que ese bono no se va a pagar y que le van a dar otro bono a un país que hace, ¿cuánto? El último default, 2001, que son 17 años, 18, cuando nació Camila. Me acabo de dar cuenta que mi hija nació con el default. Qué jodido. Bueno, en el 2001 hiciste tu primer default, después podríamos hablar del default técnico respecto a los bonos que ajustaban por un INDEC que no te decía la verdad, pero claramente hoy tenés precios de default. No es que la Argentina va al default porque de guapos, no. Si vos no cumplís con la deuda, ese es un problema severo, pero muy grave. Por eso yo creo que lo que viene para la Argentina, para terminar de joderles el día, no solamente 100 puntos de inflación, 3 dígitos, sino que la contracción de la economía, que hasta acá va a tener un récord maravilloso de 4 años de gestión, 1 año de expansión, 3 años de contracción severa. El año que viene todavía más. Por el lado del consumo, salario real que cae, o sea, de vuelta precios que van por arriba de los sueldos. Y por el lado, obviamente, de la inversión, todavía peor, porque la inversión se va a desplomar aún más. Se conoció el dato de producción automotor de julio, que se cayó más del 30% antes de la tasa. Es decir, el panorama para el año que viene es más contracción económica, y en un escenario de default, obviamente, peor, porque no hay crédito, y el crédito claramente es una enorme palanca para la economía. Y es importante entender esto. La tasa de interés es determinante para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque vos vas a crecer si podés apalancarte en deuda que te permite que tu fábrica produzca más, siempre y cuando vas a tomar esa deuda, siempre y cuando suceda ¿qué? Siempre y cuando el costo de esa deuda sea inferior a lo que te permite crecer la deuda que estás tomando. Estados Unidos puede emitir deuda ad infinitum. Japón, lo mismo. ¿Por qué? Porque pagan una tasa más baja que lo que crecen. Entonces, siempre corren de adelante. Argentina paga una tasa más alta de lo que no crece. Y obviamente, eso que pasa en el país termina impactando en la economía de todos nosotros. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Me pongo una pizzería y la pido prestada la plata? ¿Y para qué? ¿Cuánto tengo que ganar para repagar esto? Infinito. Entonces el costo de oportunidad de invertir es elevadísimo porque esa tasa de interés es impagable. Para reducir el valor de la tasa de interés tenés que tener un primer paso que es preeconómico, que se llama cumplir los contratos. La Argentina no los cumple. Y eso, por supuesto, presenta restricciones para el tiempo que viene que son extremadamente complicadas. Bien, cerramos con tasa de inflación. ¿Qué decir? La inflación, por supuesto, camino anualizado a 100, 120 puntos. El pass-through, que es cómo la devaluación pasa a los precios. Yo lo que digo es que el impulso inflacionario de la última devaluación todavía no se vio. Por eso ven que la raya roja, que es la evolución del dólar, lo que está mostrando es que esa aceleración no se vio en los precios. Se va a ver en agosto, se va a ver en septiembre. Y si no termina de darse completamente, será porque la actividad económica está tan deteriorada que no hay margen para subir los precios en función de la señal de aumento de costos que puede tener el producto. De hecho, el índice de precios mayorista subió mucho más que el minorista. Esto no quiere decir que para mí la inflación sea un fenómeno que se explica por los costos. Yo creo, y no es una posición ideológica, sino una posición técnica, que la inflación es un problema de orden monetario. ¿Sí? En Argentina a veces cuesta entender esto. Algunos en el extremo creen que se resuelve solamente desde el Banco Central. Yo creo que sí, pero con eso no alcanza. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve la inflación en la Argentina? Bueno, si es cierto con esto, pasó la historia. Lo digo, en realidad es bastante conocido, construyendo demanda de dinero, que te quieras quedar con los pesos. Y no es que te querés quedar con los pesos solamente a partir de una política monetaria, digamos, restrictiva en lo que tiene que ver con la emisión, sino que en general la construcción de demanda de dinero es una construcción
económica, pero también es política, es social y es cultural. Si ustedes se agarran un billete van a ver que está firmado. Está firmado por el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores y el presidente del Banco Central. Nadie le cree a los que están firmando ahí. Entonces, si no te querés quedar con tu moneda, es porque tu moneda no cumple el rol del dinero. ¿Hay un economista acá en la sala? Bueno, en la facultad enseñamos que la moneda, para ser considerada dinero, tiene que cumplir con 3 funciones. Unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Unidad de cuenta, que tengo que nominar los precios en moneda. Medio de cambio, es que tengo que poder pagar en pesos. Yo me tomé un té con un agua, 140 mangos, 160, pagué en pesos. Y reserva de valor. Bueno, hay una de las 3 funciones que los pesos no cumplen, no son reserva de valor. No ahorramos en pesos, o para ahorrar en pesos la tasa tiene que ser infinito. Bueno, justamente eso es lo que tenés que resolver para bajar la inflación, que es, bueno, reconstruir la demanda de dinero. Y eso, con un banco central que te promete una inflación que no te cumple, no tiene reputación, y por lo tanto, no tiene reputación, no es creíble, y si no es creíble hay que imprimir los billetes. ¿Por qué vas a demandar el producto de su impresión, que son los pesos en Argentina? Es muy complicado. Bueno, la reconstrucción de la credibilidad y la reputación para mí es un proceso no solamente económico, sino también político, social y cultural.